mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y lo que harás que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, Señor. Tú eres el único el que se le debe de postrar toda rodilla, toda lengua, para que confiese que tú eres Dios. Te alabamos, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria,
más que abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Lucas 6, del 37 al 42. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juzguéis y no serás juzgado. No condenéis y no serás condenado. Perdonad y serás perdonado. Dad y se os dará medida buena, apretada, medida y rebosando. Darán a vuestros regazos, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caen ambos en el hoyo? El discípulo no es superior al maestro, mas todo el que fuese perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Todos, hermanos, el 42. ¿O cómo puede decir a tu hermano: hermano, dejad sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tu viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero tu viga de tu propio ojo, y entonces verás bien que sacar la paja está en el ojo de tu hermano. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti.
que la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Méteme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Y Padre, te suplicamos que seas tú el que nos dirija en esta tarde, Señor, que abras nuestro entendimiento, Padre, para comprender, Señor, tu palabra, y que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude, oh Señor, a vivir tu palabra. Porque es en el bendito nombre de Jesucristo, el Señor, que te suplicamos estas cosas. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hemos titulado el mensaje de este día: trata a los demás como deseas ser tratado. Y bueno, el Señor Jesús ya lo dijo Él, que nosotros debemos tratar a los demás como queremos que nos traten. Pero miren, muchas veces nosotros emitimos, y vamos a darle un nombre, un nombre a esto, entre comillas, opiniones diversas. Ese nombre démosle, un nombre suave. Nosotros como humanos emitimos opiniones diversas acerca de varias cosas, lugares, formas de pensar, formas de hablar, inclusive de las personas. Opiniones diversas. Y estas opiniones diversas, bueno, estas opiniones diversas pueden ser buenas o pueden ser malas. Recuerden, opiniones diversas. Y sí, tenemos nosotros la libertad de opinar de diversas formas, ¿no es cierto? Y de todo. Para eso el Señor nos ha dado decimos, ¿no?, el medio de comunicación, el pensamiento, y podemos nosotros así dilucidar y decir lo que nosotros pensamos. Y sí, y nosotros emitimos esas opiniones diversas. Entonces, y claro, estas opiniones diversas, entre comillas, pueden tener razón o tal vez no tienen razón. Pero miren, estas opiniones diversas, que sean buenas o malas, con razón o sin razón, pues tiene un nombre, está traducida como emitir un juicio. Emitir un juicio acerca de qué, acerca de esas cosas, de esos lugares, de esa forma de pensar, de hablar o de una persona determinada. ¿Sí? Emitir un juicio. Y este juicio, ahora ya cambiamos de nombre, ya no son opiniones diversas, ahora son juicios. Y este juicio puede ser justo o injusto.
Ya no lo llamamos bueno o malo, ahora le llamamos justo o injusto. Pero un juicio siempre conlleva una condena. ¿No es cierto? Cuando alguien han tomado prisionero, le llevan al juzgado y emiten un juicio, o bien le condenan, o sea, recibe un castigo o una reprobación, esa es la condena, o este juicio lo exoneran o digamos lo exaltan, recibe un premio o una aprobación y simplemente dicen, bueno, tú no tienes nada que hacer aquí, no cometiste ninguna falta, estás exonerado. Es el juicio. Pero miren, el único que puede juzgar es Dios. El único que puede juzgar es Dios. O a la persona a quien Dios mismo le ha escogido y le ha dado ese derecho de hacerlo. Entonces, el único que puede juzgar es Dios. O a la persona que Dios dio ese derecho de hacerlo. Miramos qué dice en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces miren, no son mis palabras, estoy aquí, en la palabra del Señor. Pero miren, juzgar a los demás. Y claro, miren, y sí, yo he escuchado estas expresiones. Que dice, bueno, me gusta decir las cosas como son. Así decimos. O también, miren, yo soy sincero. Y digo lo que yo pienso. También otra expresión, solo digo la verdad. Y digo las cosas como son. Y le caiga a quien le caiga, decimos. Y así decimos, yo he escuchado esas palabras. Y claro, con estas palabras nosotros buscamos justificarnos a nosotros mismos. Pero claro, ya leímos lo que dice Santiago, que nadie es llamado a juzgar. Y en este caso, como se dice, yo digo la verdad, entre comillas, mejor no la digas. Si tú dices que dices la verdad, mejor no la digas si vas a herir a otra persona. Y si tú dices que así eres tú, mejor sé diferente. Y si tú dices que solo dices la verdad, con esas palabras que dicen, mejor no la digas. Mejor no digas esa verdad. Porque esa verdad que tú dices que es verdad, es hiriente, es destructiva. El Señor no nos ha llamado a destruir a las personas. Pero bueno, juzgar a los demás, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? El emitir esa clase, nuevamente volvemos de opiniones, entre comillas, el emitir esa clase de opiniones, o el hablar mal de una o de las personas, sabemos que es incorrecto. Y sí, sabemos que es incorrecto, pero de todas maneras lo hacemos. Pero, ¿por qué lo hacemos? Puede ser que crecimos en ese medio. Y sí, es verdad. Nosotros no sabemos
de dónde cada uno de ustedes, yo no sé de dónde ustedes han venido, de dónde, cuál es su background, qué problemas enfrentó cuando era niño verdaderamente. Como ustedes no saben los problemas que yo enfrenté cuando era niño. Y lamentablemente esas cosas que nos pasan cuando éramos niños forman nuestro carácter y nos hacen vivir una vida determinada y no queremos salirnos de ese camino, que puede ser errado, por supuesto. ¿Por qué? Entonces, puede ser que crecimos en ese medio donde se hablaba mal de todos, que mi padre gritaba a mi madre y mi madre le respondía de otra forma, y mi tío y mi hermano, y todo era y podemos decir, yo crecí en ese medio y yo aprendí a hacer esas cosas en ese medio. Y yo pensé, yo me crié de esa forma, y yo creo que esa es la forma que se debe de vivir. Y claro, por supuesto, esa forma de vivir está errada, por supuesto. Y claro, venía la vecina y le decía a mi mamá, ni si mea vecinita le vio a la tal persona que hacía asado y cocinado. Y bueno, o puede ser, como digo, crecimos en ese medio, o tal vez nosotros creemos que es algo sin importancia. Porque muchas veces, y sí yo he escuchado, y eso no me gusta cuando las personas son burlonas. Y una persona burlona no es quien se ríe, quien sonríe. Una persona burlona es quien se ríe de los demás. Quien se ríe, digamos, por ejemplo, yo qué sé, alguna cosa pasa en mi vestimenta, lo que sé, y en vez de llamarme la atención, esta persona principia a cuchichear y a reírse. Persona burlona. Y uno sabe y uno ve cuando las personas son burlonas verdaderamente. Y eso no es bueno, por supuesto. Entonces, creemos que es algo sin importancia. Y claro, si yo me burlo de una persona, si yo me río de esta persona, es algo sin importancia. Y eso creemos, y eso pensamos. Y entonces, juzgar y decir el hermanito tal o la persona tal, esto y ese otro, pienso que es algo sin importancia. Y así lo dejamos. Pero miren, por supuesto eso no es correcto, pero si como seguidor de Jesucristo que digo ser, pienso, digo y hago de esa forma, pues simplemente quiere decir que todavía no he conocido del Señor. Quiere decir que todavía la salvación no ha venido a mí, no he entregado mi vida al Señor, porque se supone cuando yo entrego mi vida al Señor Jesús, ¿qué es lo que dice? Que soy una nueva criatura, dice, ¿no? Que soy una nueva criatura. 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. ¿Qué dice? 2 Corintios 5, 17 dice, 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Entonces, si continúo como era antes, quiere decir que no conozco al Señor. Porque se supone que una persona que conoce del Señor no es un burlador, no se burla de otras personas, no. Y no le pone adornitos a las otras personas. Y cuando digo adornitos, me refiero a
adornos. Mejor digo, me quedo con eso. Adornos. No. ¿Saben por qué? Porque no es necesario. No es necesario. Entonces, y sí, como digo, al juzgar a los demás, ¿por qué lo hacemos? Crecimos en ese medio, creemos que es algo sin importancia. Pero como seguidor del Señor Jesús que soy, debo ser. Mi comportamiento debe ser diferente. Ya no como antes. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. O sea, que ese viejo hombre que soy yo debe morir. Pero ¿cómo un hombre puede entrar al vientre de su madre y nacer nuevamente? Fue la pregunta de Nicodemo. Por supuesto que el Señor estaba hablando de un nacimiento espiritual. Nacer nuevamente. Y esa otra persona, esa persona vieja que hablaba de esta forma, se burlaba y todo eso, ya no vive más, porque es una nueva persona. Pero bueno, al hablar de nuestras opiniones, miren, nuevamente entre paréntesis, entre comillas, al hablar de nuestras opiniones, nos referimos a la forma como hablamos y de lo que hablamos. Nuestras opiniones, a forma de cómo hablamos y de lo que hablamos. Porque bueno, a veces hablamos de una forma y esas cosas que hablamos lo decimos de una forma que no es agradable, por supuesto. Y al hablar de las cosas que hablamos, nos estamos refiriendo, estamos utilizando ¿qué? La boca y la lengua, ¿no es cierto? Si usted no tiene lengua, no puede hablar. ¿Sí sabían eso? Bueno, antes les cortaban la lengua para que no puedan hablar. O simplemente les cortaban el castigo que les cortaban estos dedos pulgares para que no puedan comer. Trate usted de hacer algo si no tiene el pulgar. No puede. Bueno, entonces, ¿y qué nos dice Santiago? Nuestro amigo Santiago allá en capítulo 3, versículos 5 y 6, nos dice, versículo 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿De quién estamos hablando? De la lengua. La lengua. Y al hablar de la lengua, también estamos hablando del corazón. Porque la lengua no habla por sí sola. ¿Sí sabían eso? Cuando estamos hablando de la lengua, estamos hablando del corazón. Y cuando hablamos del corazón, no estamos hablando del corazón físico, sino del corazón espiritual que está aquí, en nuestra mente. Este es el corazón espiritual. Cuando la palabra habla del corazón, este es el corazón del cual estamos hablando. Y entonces lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestro corazón, eso lo expresamos, eso lo decimos. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 18. Mateo 15, versículo 18, ¿qué nos dice? Pero lo que sale de la boca del corazón sale,
y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias salen del corazón. Entonces, esas opiniones, entre comillas, diversas, que dijimos en un principio, salen de acá. Y bueno, ya dijimos que pueden ser de diferente índole. Y sí, podemos decir que todo lo que hablamos es producto de lo que hay en el corazón. Lo que hay en el corazón. Todo lo que hablamos, todo lo que decimos. Miren, punto 3. Nuestras opiniones pueden destruir a una persona. Y todavía estoy utilizando la palabra, comencé con opiniones, ¿no? Y quiero dejarlo así. Nuestras opiniones, entre comillas, pueden destruir a una persona. Pueden destruir a una persona, por supuesto. Miren, en el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces, el juzgar y emitir un juicio sobre algo estaba sobre los líderes del pueblo o el rey mismo, en el Antiguo Testamento. Y así vemos en Éxodo, cuando el pueblo venía a Moisés, si vemos allá en Éxodo capítulo 18, versículo 13, dice, capítulo 18, versículo 13, dice que todo el pueblo venía delante de Moisés para ser juzgado. 18:13, perdón, dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. ¿Y quién era Moisés? Era el líder. Y claro, solamente el punto mío aquí era de que él juzgaba al pueblo, porque de aquí, por supuesto, podemos sacar una enseñanza muy grande, pero eso no es mi punto ahora, sino que los líderes juzgaban al pueblo. O también, si nosotros vamos a Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 9. Cuando Salomón fue constituido rey, él pide a Dios por sabiduría. ¿Para qué? Para juzgar al pueblo, y Dios se lo concedió. Dice aquí la oración de Salomón. Ahora, versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y el versículo 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces, sí, los líderes, o era el rey, pero también había jueces para dilucidar cualquier diferencia entre las personas del pueblo. Pero claro, se esperaba que estos jueces emitan un justo juicio. Pero si nosotros vemos allá en Habacuc, capítulo 1, versículos 2, 3 y 4, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Entonces,
estos jueces, y aún, por supuesto, en la actualidad existen, no daban un justo juicio. Por supuesto, ¿y qué? Por lo cual el pueblo sufría. Porque cuando no hay un justo juicio, hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Porque si no hay un justo juicio, hay un juicio injusto, hay injusticia y se te está haciendo injusticia. No siempre cuando vas a un juez hoy en día, por supuesto, vas a recibir justicia. Claro que todos nosotros creemos que se nos debe hacer justicia de acuerdo a nosotros. Si se hace de acuerdo a nosotros, eso no es justicia. El juicio debe ser justo. Pero en ese tiempo, en el tiempo de Jacob, por supuesto, y no solamente, hablando de este pasaje, por supuesto, hubo jueces que más ellos buscaban el dinero, y hasta ahora existe lo que se llama, eso se llama cohecho. Cohecho es cuando usted recibe justicia, pero porque usted pasó por debajo dinero, eso es cohecho. ¿Ok? Entonces, y el Señor no nos ha llamado a hacer las cosas de esa forma. Entonces, y el pueblo sufría. Entonces, nuevamente, nuestras opiniones, o sea, nuestras palabras, nuestro juicio, son poderosos y con ellas podemos destruir a las personas con nuestras opiniones. Y nosotros no fuimos creados para destruir, más bien nosotros fuimos creados para construir. Fuimos creados para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Pero siendo nosotros parte de esta humanidad caída, siempre caemos en el error y hacemos de acuerdo como nosotros querramos y caemos en el error de hablar mal de los demás. ¿Sí? Y miren, como ejemplos, y están aquí en la palabra. Les voy a dar un ejemplo, así como les di ejemplos la semana pasada, 3 ejemplos. Aquí también tengo ejemplos de la palabra. No estoy dando de la vida cotidiana, podría hacerlo, pero es mejor de la palabra. ¿No es cierto? Miren, las malas opiniones de Caín. Piense usted, las malas opiniones de Caín llevaron a ¿qué? A matar a su hermano. Porque mire, piense esto. Y no quiero ir. Ya en Génesis dice, el Señor le dice, bueno, Caín, ¿por qué estás así? Si tú haces el bien, ¿no crees que también serás recompensado? Eso lo dice Dios. Pero él dice que su fe y su cara se demudó delante de Dios. Y seguramente en su mente pensó, ¿y por qué Dios recibe con agrado lo de Abel y no lo mío? ¿Por qué? Es que aquí hay favoritismo. Es que este Dios es un Dios que no es justo. Las malas opiniones de Caín. Mira Caín, mira Abel, ven, te invito al campo. Vamos a pasear, a tener un día de campo. Y dice la palabra que Abel se ensañó contra su hermano y lo mató. La mala opinión, el mal concepto. 1. Segundo, ahí lo pueden encontrar en Génesis capítulo 4, versículos 3 al 8. Asimismo, Génesis capítulo 37, y todos sabemos, ya hablamos sobre José. Las malas opiniones, entre comillas, de los hermanos de José. Miran, ahí viene el soñador. Mira ¿qué se cree?
¿quién se cree que es este? Porque es el menor de la familia, cree que él nos va a mandar. Ahí está espiándonos. Miren, ya le va a decir a nuestro padre lo que estamos haciendo, porque es un charlatán. Seguramente decían, ¿no? Las malas opiniones, o mejor dicho, solamente las opiniones. Solamente quedémonos en opiniones. Las opiniones de estos hermanos de José. Y desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 vemos el desarrollo de esa historia. Lo que hicieron con José. Porque le iban a matar, pero lo vendieron. Otro ejemplo. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Éxodo 32, versículo 1. Recuerden que el pueblo de Israel ya salió de Egipto. Entonces Moisés dice que se queden ahí donde estaban porque él iba a tener un encuentro con Dios en el monte donde le dio las tablas de la ley. Y dice la palabra que Moisés se demoró mucho tiempo. Y el pueblo dijo, bueno, ¿qué le acontecería a este Moisés que nos sacó de Egipto? Parece que se perdió. Parece que un animal exterminó. Mira, Aarón, hagámonos dioses que nos lleven, que vayan delante de nosotros y nos lleven. Y vayamos a la tierra prometida. Miren, esas opiniones. ¿Qué le pasaría a este Moisés cuando Moisés les había dicho, les dio la orden de que esperen ahí con tranquilidad? Pero sin embargo el pueblo se hizo ídolos. Y dice que pidió a Aarón muchas joyas y edificó un ídolo y principiaron a adorar a este ídolo. Una más. Si nosotros vemos en Números capítulo 12, versículos 1 y 2, Números capítulo 12, versículos 1 y 2, ¿qué es lo que dice? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. O sea, quitemos esa palabra dura y murmuraron. Y pongámosle esa palabra suave y opinaron. Pongámosle. Porque estamos usando la palabra opiniones, ¿no? Diversas. Y miren, el asunto es esto. Cuando usted habla y dice aquí de la mujer cusita, se refiere a su esposa. Porque recuerden que él salió de Egipto y se fue hasta Madián. Y ahí se casó, en este caso, con su esposa. Y era de la tierra de Cus. Y por eso es mujer cusita. ¿Sí? Entonces no es que él tenía otra esposa, sino que era su propia esposa, pero ella era de la tierra de Cus. Entonces principiaron a hablar contra su esposa. Y bueno, ¿a quién le gusta que hablen de su esposa? ¿O a quién le gusta que hablen de su esposo? A nadie le gusta, ¿no? Entonces miren, pero dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, y opinaron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Una más, un ejemplo más. Entonces,
Si nosotros vamos a Números mismo en el capítulo 13, cuando Dios manda a los 12 espías, manda a los espías para que vayan a ver la tierra prometida, a explorar. Y dice la palabra que 10 de ellos vinieron con malos reportes, pero solamente 2 de ellos dieron buen reporte. Y principiaron nuevamente y opinaron mal de la tierra prometida. Esa tierra era tierra que Dios estaba dando al pueblo de Israel. Y no tuvieron temor de hablar mal en contra de esa tierra que Dios les estaba dando. Miren que no es cualquier cosa. Porque lo que Dios da, se supone que es bueno, ¿no? ¿O no? ¿O será que Dios da cosas que no nos sirven? Pero sin embargo, estos 10 hombres opinaron mal y dieron un mal reporte. Y claro, solamente Josué y Caleb dieron un reporte bueno y dijeron, bueno, allí en el versículo 31, capítulo 13, versículo 31 de Números dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Pero Caleb, en el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Él estaba hablando con verdad, pero sin embargo, las opiniones de estos otros 10 eran más poderosas, y dice la palabra, el siguiente capítulo 14, versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos a estas 2 personas que estaban hablando la verdad. Miren, entonces, y sí, miren, todas estas personas que hemos hablado, ahí nos quedamos. Todas esas personas de las cuales hemos hablado eran conocedores de Dios, ¿o no? Sí, eran conocedores de Dios y de lo que Dios deseaba de ellos, pero sin embargo no tuvieron temor de hablar. No tuvieron temor de hablar de otras personas, y a todos ellos Dios los castigó. De eso que no hablamos de la rebelión de Coré. La rebelión de Coré, allá en el capítulo 16, dice, bueno, también y poniendo a Dios en medio. María y Aarón dice, ¿es que no ha hablado Dios también con nosotros? Y aquí también Coré dice, bueno, nosotros también somos pueblo de Dios, ¿y por qué solamente tú? Le dice a Moisés y a Aarón, no tuvieron temor de hablar. Bueno, por eso te digo, mi hermano, que las palabras que hablamos, que los juicios que emitimos de las demás personas pueden destruir a las personas, ya lo dijimos eso. Y hablando de la iglesia, esas palabras o juicios que emitimos nunca glorificarán al Señor, y la bendición del Señor nuestro Dios no será sobre la iglesia si nosotros hablamos uno de otro. No habrá bendición. Y por más que nosotros clamemos, nada pasará. Porque se necesita que nosotros, como escogidos que decimos ser, seamos una nueva persona. Seamos nacidos de nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, quedaron atrás. Si yo hablaba, ya no hablo. Ahora bendigo el nombre de Dios. Si yo robaba, ahora ya no robo. Si yo mentía, ahora digo la verdad. Pero no, si es que esa verdad que yo le digo a voces va
a herir al hermano, debo ir y decirlo a él solo. Porque también podemos decir, ¿no? Yo digo la verdad y el Señor dice que digamos la verdad, pero no se refiere a esa clase de verdad. Tú puedes tener la razón en algo, pero tú no tienes que decirlo a voces y humillar a la otra persona. Hey, hermano, ven acá, déjame decirte esto. Entonces, por eso, cuando vayas a hablar de alguien, piensa en Jesucristo y el precio que Él pagó por la salvación de cada uno de nosotros. Porque el Señor Jesús compró la iglesia y a sus miembros, y el precio que Él pagó fue su propia sangre. El Señor Jesús nos redimió. Pero claro, también nuestras opiniones pueden levantar a otra persona. Pueden levantar, y el Señor eso es lo que quiere, que nuestras opiniones, nuevamente, verán que estoy hablando de opiniones, no estoy hablando de otra palabra. Nuestras opiniones pueden levantar a otra persona. Asimismo, como nuestras palabras tienen el poder de destruir, también tienen el poder de levantar y fortalecer a una persona. Y de esa forma estaremos haciendo, por supuesto, lo que el Señor nos mandó a hacer. El Señor nos mandó a hacer sus manos, sus ojos, sus pies, sus labios aquí en este mundo. Si el Señor nos llamó a ser sus labios, el Señor Jesús no va a utilizar palabras soeces o palabras insultantes o opiniones en contra de los demás. No. Entonces, sí, más bien el Señor nos llama a ser luz y sal de la tierra. Ya en Mateo 5, 13, 16 dice que nos manda a ser la luz y la sal de la tierra, para que así otros también vengan a la luz y puedan ser salvos. Entonces fue para glorificar el nombre de nuestro Señor, para glorificar el nombre de nuestro Dios, que fuimos creados, y para que seamos para alabanza y gloria de su nombre. Fuimos nosotros creados. Miren, la iglesia del Señor no es un edificio. Es más bien el cuerpo de Cristo, en el cual Cristo es la cabeza. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de la iglesia física, del edificio, sino de la iglesia del Señor, en la cual Cristo es la cabeza. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Pero miren, a ese cuerpo y a esos miembros, a los miembros de ese cuerpo, la cabeza da órdenes. Recuerden que dije que el corazón espiritual está aquí. Y por eso habla. La cabeza, que es Cristo, da las órdenes. Entonces, claro, siendo la iglesia el cuerpo del Señor y siendo nosotros esos miembros del cuerpo, que dirigidos por la cabeza que es Cristo, ¿funcionan? Pues no debe haber lugar para ninguna otra cosa que no sea sino hacer lo que la cabeza pide a los miembros, lo que la cabeza pide u ordena a los miembros. Si nosotros vemos allá en Corintios lo que dice, he aquí si un miembro sufre, todos los otros miembros sufren. ¿No es cierto que cuando a usted le pica un ojo, usa su dedito, no? Y cuando usted necesita alimentarse, usa. Y cuando usted quiere decir a la otra persona, te extraño. Y cuando le dice, quiere decir, ¿cómo estás? O cuando yo quiero ayudarte,
vas, con los pies caminas. Entonces nosotros debemos hacer lo que la cabeza pide y ordena. Y la cabeza pide y ordena es alabar y bendecir el nombre de Dios con todo lo que ello, por supuesto, nos ordene. Por eso, siempre nuestra forma de hablar debe ser como nos pide el Señor. Si nosotros vamos allá en Colosenses capítulo 4, versículo 6, ¿qué es lo que nos dice? Que nuestra forma de hablar sea de una forma, nos dice en Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice, se me ha perdido, Colosenses 4, 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así debe ser nuestra forma de hablar. Entonces, ciertamente en la iglesia no debería haber lugar para las habladurías ni para las obras que éstas generan, entre ellas las peleas, las divisiones. Por lo cual, antes de hablar cualquier cosa sobre otros, debemos preguntarnos, ¿estoy seguro de que es esto cierto? ¿O sería una muestra de amor revelar esto? ¿Es necesario, conveniente que otros se enteren de esto? Eso debes de pensar primero. Asimismo, la boca que te ha dado el Señor, ¿cómo quieres? ¿Cómo deseas que cómo quiere el Señor que tú uses ese don de hablar? El Señor nos llama a usar nuestro don de hablar para edificar al prójimo. Y claro, miren, aquí en la Biblia no hay digamos un vocabulario que nos diga de esta forma y así use esta palabra acá cuando alguien te diga esto usa acá. No hay ese vocabulario. No nos da algo explícito aquí, pero sí el Señor nos ha dado un entendimiento para que nosotros podamos hacer lo que es correcto. Sí, Él nos ha dotado de entendimiento y nos ha dotado de poder, de decisión para hacer las cosas que son correctas. Entonces, no necesitamos que haya un vocabulario detallado de cómo yo debo decir estas palabras de esta forma o de esta otra, esta clase de palabra. Pero sí, la palabra nos dice que la palabra que hablemos, lo que hablemos que tengan, digamos, sazón, dice. Para saber si un comentario es eficaz, es edificante, tienes que aplicar estas 3 palabras. El comentario que vas a decir debe ser bondadoso, debe ser sano y debe ser cierto. Y si sabes que lo que vas a hablar no es bondadoso, si sabes que no es sano, mejor no lo digas. Una cosa es hacer un comentario y otra cosa es llamarle la atención al hermano, estando solamente los dos reunidos. Porque sí, el Señor nos llama a llamar la atención a los hermanos si están haciendo mal. Y el Señor nos llama Él nos utiliza a nosotros para llamar la atención, hermano. ¿Por qué? Porque Él nos ama a nosotros. Y nosotros podemos ser instrumentos para que otro hermano venga a los pies del Señor. Mira, lo que estás haciendo está mal, es incorrecto. Las palabras que tú hablas no está bien. Mira, la forma como tratas a tu esposa no es la correcta. Esas palabras soeces que tú utilizas, no está bien. Mira, al frente de los niños hablas de esta forma y de esta otra forma. Esas son las palabras que nosotros debemos utilizar con las personas, estando. Y no vociferarlo. Es que tú, hermano, eres X, Y y Z.
y le ponemos los adornitos más. Bueno, pero sí. Y por último, el juicio viene de Dios. Pero el juicio viene de Dios. Y Él es el único que aprueba o desaprueba. Pero esto no nos da libertad. Esto no nos da libertad para que hablemos lo que nosotros queramos. No. Más bien debe llenarnos de temor y hacer que el Señor, y hacer como el Señor nos pide en su palabra. Así nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Sí nos dice aquí 3 palabras importantes. Aquí en el versículo 37, en lo que leímos, nos dice, no juzguéis, no condenéis. Dice, perdonad. ¿Qué es lo que nos dice? En otras palabras nos está diciendo, no hables mal, no reprobéis y ten misericordia. No hables mal, no reprobéis a otra persona y ten misericordia. Entonces no hay ninguna razón valedera para emitir nuestras opiniones diversas acerca de nadie. O sea, no hay ninguna razón para hablar mal de nadie. No hay ninguna razón valedera. Es verdad que como humanos que somos diferentes unos de otros. Y con esto vamos a terminar. Somos diferentes unos de otros, como humanos que somos, sí. Y estamos expuestos a cometer errores. Y puede ser, miren, escuchen esto, puede ser que la actitud de una persona, colme nuestra paciencia. Además, puede ser que otra persona te pone nerviosa. Sí, puede ser. Te pone nerviosa hasta tal punto que te hace explotar. Pero mira, un momentito. Pero piensa que puede ser que no es la actitud de la otra persona, que no son las palabras de la otra persona. Puede ser. Es muy posible que tú tienes que trabajar en tu carácter y tienes que rendirte a los pies del Señor. Es posible, pero cualquiera sea la circunstancia, es mejor que sigas lo que dice el apóstol allá en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 dice, versículos 1 al 4 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y sí, también dice el Señor, y terminamos, también dice el Señor, por supuesto dice, dad, versículo 38, dad y se os dará. Y también menciona, y con la misma vara con que medís os serás medido. Y miren, no solamente está diciendo, no está hablando solamente de cosas materiales, está hablando también de nosotros mismos, de dar a otros mi tiempo, de dar a otros mi amistad, de dar a otros mi compañerismo. Porque de la forma que tratemos o hablemos a los demás, también nos tratarán y hablarán de nosotros. Y el Señor nos dice las mismas palabras en Mateo capítulo 7, versículo 12. Entonces, como conclusión, que toda palabra que hable sea para honrar y glorificar el nombre del Señor. Que tus palabras sean para construir y no para destruir a las personas. De esa manera estarás haciendo la voluntad del Señor. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo.
Que el Señor les bendiga. Padre, te glorificamos y bendecimos, Señor, tu santo nombre. Que sea, Señor, tu Santo Espíritu el que obre en nuestras vidas y nos haga vivir una vida santa y agradable delante de ti. En el bendito nombre de Jesucristo, el Señor, suplicamos estas cosas. Amén.